Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos nuevamente a mi canal y a un nuevo video. En esta ocasión les traigo por fin el video de las macetas de terrazo, un video que muchos de ustedes están esperando. Eh, Cuando subí mi primer video de macetas al canal no creí que fuera a tener tanto éxito, incluso pues prometí que a las 10,000 vistas de ese video estaría subiendo este video de macetas de terrazo. La verdad que llegué bastante rápido a esa cantidad. Y quiero agradecerles de todo corazón todo el apoyo que le dieron a ese video, a todos sus comentarios con tan buena vibra, a la gente que me manda mensajes por Instagram, que manda fotos de sus macetitas que hicieron gracias a mi video, incluso a la gente que me deja malos comentarios en mi video y que deja dislikes. Muchísimas gracias de verdad por tomarse un minuto de su valioso tiempo para hacerlo. Gracias de verdad. Bueno, ¿qué es el terrazo? El terrazo es un acabado que se puso de moda por ahí de los años 70, donde principalmente se ocupaba para pisos. Esto por la durabilidad y dureza del material. Era aparte económico. Apenas un par de años se volvió a poner en tendencia, por ahí del 2019. Y ya no solamente se ocupa en pisos, ya se empezó a implementar para muebles, para cubiertas de cocina, para diferentes tipos de objetos, ¿no? Incluyendo pues las macetas. El terrazo básicamente es una mezcla de cemento blanco con marmolina y los agregados, ¿no? Que en este caso pues son piedritas de mármol. También se puede ocupar vidrio, se puede ocupar plástico. Para llegar a este tipo de piezas, para llegar a este acabado que hoy en día me encanta, pues me llevó aproximadamente, yo creo que un año. Yo creo que un año de estar investigando, de estar buscando en internet, de estar leyendo, de ir a lugares donde hacían este tipo de acabados. Y no es fácil, amigos. No en cualquier lugar están dispuestos a darte la información para, pues, de sus conocimientos, ¿no? De lo que ellos hacen, de lo que ellos viven. Y pues por alguna parte se entiende, ¿no? No sé, cada quien. Este, como les digo, la verdad me llevó bastante tiempo llegar a esto. Esto no se parece nada a lo que yo hacía cuando empecé. Lo que me resultaba cuando yo empezaba a hacer esto era un desastre totalmente. Pero bueno, ya pude llegar a este acabado. Como les digo, no hay ningún lugar donde puedas encontrar toda la información junta. Espero que pues la gente me entienda y no se moleste por estar subiendo toda esta información en un solo video. Simplemente lo hago porque pues estamos en tiempos de ayudarnos, amigos. Tenemos que ser solidarios con todas las personas. Tenemos que entender que el sol sale para todos. Tenemos que ser buenas personas día con día, amigos. Solamente eso nos va a ayudar en, pues en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Es lo único que nos queda. Entonces, pues bueno, yo les ofrezco toda esta información en un solo video, amigos. Les prometo que después de ver este video van a poder hacer este tipo de piezas sin ningún problema. Sin ningún problema. Yo se los voy a dejar aquí toda la información que yo recabé en tanto tiempo. Entonces, miren, acá tengo otra pieza. Esto pues ya es con un pigmento en polvo, ¿no? Esto ya es con el color, como ya lo vieron en mi video anterior. Si no lo han visto, los invito a que lo vean en mi canal. Está el video de las macetas a color. Pero pues bueno, se pueden hacer infinidad de cosas. Es cuestión de pues dejar volar nuestra imaginación y trabajar bastante, porque sí requiere bastante trabajo esto, amigos, pero vale la pena muchísimo. Vale la pena muchísimo. Entonces pues bueno, espero que les encante mi video y vamos a verlo, ¿no? Vamos a ver el proceso. Bueno, amigos, aquí ya tengo mis materiales. Este cemento blanco, de la marca no se preocupen, consigan la que ustedes puedan. Esta es la que yo regularmente compro y es la que me gusta. Ya lo tengo yo abierto porque lo estuve ocupando aquí hace como unos 8 días, pero no lo tengo así. Lo meto en una bolsa de plástico, lo amarro bastante bien para que él mantenga todas sus propiedades y no se empiece a humedecer, ¿no? Entonces, este está todavía en muy buen estado y no vamos a tener ningún problema por eso. También aquí tengo mi aditivo acrílico. Este es opcional, pero como les digo, sí aporta bastantes cosas a la mezcla. Es muy bueno, pero si no lo pueden conseguir, no se me estresen, ¿sale? O pregunten en su tienda de materiales si les pueden recomendar algún aditivo para concreto que sea acrílico o plastificante. Entonces, bueno, es esto. Y por acá también tenemos lo que es la marmolina, que es básicamente pues polvo de mármol o arena muy fina de mármol. Esta viene hoy en un
tono un poquito más oscurito. Regularmente la compro blanca, pero bueno, es lo mismo, ¿no? Es marmolina. Y por acá tengo mis agregados, que esto también es pues gravilla de mármol de diferentes granos. Este es más fino, son tonos como blanquito, amarillo. Este es ya un poco más gruesa, es un tonito un poco más transparente. Aquí tenemos blanco como con rosita, gris. Y aquí está rosa con gris, pero pero predomina más el rosa, ¿no? Y aquí las negras. Esta es fina y esta es gruesa, ¿sale? Entonces esto es lo que voy a estar ocupando. Aparte también mis pigmentos en polvo, porque voy a hacer voy a hacer de diferentes colores. Por acá tengo ya mis pigmentos en polvo. Y bueno, entonces vamos a empezar con la mezcla y ya vamos viendo paso a paso, ¿sale? Bueno amigos, muy importante ocupar una mascarilla, porque al momento de estar haciendo toda la mezcla en seco, pues podemos inhalar mucho del polvo que suelte, ¿verdad? Entonces es súper importante usar una mascarilla. Entonces, las medidas van a ser una de cemento blanco, una de marmolina y una de agregados, ¿sale? Entonces les voy a ir mostrando. Yo creo que para la cantidad de macetas que voy a hacer, esta va a ser mi medida. Entonces voy a agregar una de cemento. ¿Sale? Vamos a agregar una de cemento. Y vamos a agregar una de marmolina. Aquí la tenemos. Es una de marmolina. Miren, como pueden ver es bien parecida al cemento. Es igual de fino que el cemento. Solo cambia un poquito por el color, ¿verdad? A veces la marmolina viene así de este color también. Entonces bueno, aquí va una de marmolina. ¿Sale? Y ahora vamos a hacer una de agregados. Aquí es donde debemos decidir pues qué tipo de piedrita vamos a usar, ¿no? Miren, vamos a usar todas estas. Vamos a ver. Son las que les había mostrado al principio, ¿no? Entonces vamos a ver si con estas logramos hacer una medida. Va a salir de varios colores, ¿no? Así va a salir como pues mezclada. Pero como les digo, ya es cuestión de gustos, ¿no? Ustedes si le quieren agregar pura piedra rosa. Esta es bien bonita, esta es muy bonita, es la que más me gusta. O también si quieren agregar pura piedra negra y así, ¿no? Entonces bueno, aquí ya tenemos casi la medida. Vamos a agregar, voy a agregar más de la rosa para completar aquí mi medida. Así, ¿verdad? Ahí ya tenemos nuestra medida. Y ahora sí, vamos a agregarlo. Como pueden ver, pues ya ahí es como una revoltura, ¿no? De varias piedras. Pero ya tenemos ahí nuestras cantidades, ¿verdad? Una de cemento, una de marmolina y una de agregados. ¿Sale? Entonces, ¿qué hacemos? Después de esto, pues empezamos a revolver bien toda la mezcla en seco. Y bueno, revolver bien todo esto, ¿no? Mezclar bien, que todo el material se integre. Si queremos que se vean más piedritas por fuera, podemos agregar más piedra y menos marmolina, ¿sale? La cantidad del cemento no la cambien, esa siempre tiene que ser una y ya las otras dos las podemos dividir entre la marmolina y la piedra, es decir, podemos poner media de marmolina y una y media de piedra, ¿sale? Entonces, yo creo que para mí así está bien y bueno, ya está lista, vamos a dejarla aquí un ratito.
Bueno amigos, y entonces ya después que tengo mi mezcla, ocupo este otro balde, esta otra tina, para revolver, ¿no?, la cantidad que quiero. Entonces aquí ya es cuestión de ver los colores, por qué color quiero empezar y qué voy a hacer, ¿no? No es necesario que hagan esto, es decir, si ustedes solo quieren hacer, por ejemplo, el color así rosita, pues solamente hacen ya aquí toda su mezcla, ¿no? Toda su mezcla junta y ya empiezan a llenar sus moldes. Yo como ahorita quiero hacer de varios colores, pues lo voy a hacer así. Voy a ir sacando de acá la cantidad que quiero para cada color y la voy a poner aquí en este otro recipiente. Aquí ya voy a agregar el pigmento. Vamos a empezar por esta que es un verde menta y les voy a mostrar lo que yo ocupo. Entonces vean, para esta cantidad pues yo, la verdad que yo solo me guío así como por irle calculando, ¿no?, a la mezcla, pero también no me gusta pasarme, porque cuando te pasas de pigmento la mezcla queda como débil, no seca, y aparte cuando seca queda así como queda muy débil, se puede hasta como desmoronar, no secan. Entonces hay que tener mucho cuidado con el pigmento y ir agregando pues poco a poco, que de todos modos aquí no podemos ver todavía bien el color, el color se nota hasta que aplicamos el agua. Entonces vean el poquito que eché y hay que revolver en seco. ¿Vale? Entonces yo creo que con eso, así hay que revolverlas bien. Como les digo, ahorita no se ve el color, pues incluso se pierde, pero ahorita que agreguemos el agua, el color sale. Entonces bueno, aquí es donde entra el aditivo. Yo voy a ocupar aproximadamente un 10% de lo que ocupe de agua, ¿verdad? Se tiene que diluir un poco, un 10% de aditivo en referencia al agua que vamos a usar. ¿Sale? Entonces les digo, aproximadamente el 10% de la cantidad de agua que vamos a usar. Y bueno, vamos a empezar a agregar y vean cómo sale el color. ¿Ya vieron? Inmediatamente sale el color y pues ya ahí podemos ver. Y aquí nos podemos dar cuenta de que pues ya es el color que queremos, ¿no?, a nuestro gusto. Como les digo, no apliquen más. El chiste es que no se vea así tan intenso. Esto es como una señal de que ya nos estamos pasando de pigmento. Y es lo que hace que pues nuestro concreto no seque, ¿no?, nuestra mezcla. Entonces aquí está. Siento que quedó un poco aguado, pero no hay problema porque siempre podemos ir agregando más de esta mezcla seca que tenemos por acá. Y ahí lo tenemos, ¿no, amigos? Vean qué consistencia. Esta es la consistencia que más o menos yo ocupo. Miren, amigos, estos son los moldes que voy a ocupar el día de hoy. Estos 4 moldes de aquí son nuevos y estos ya los he estado ocupando. ¿Sale? Entonces, estos son los moldes geométricos que ya hice en algún video. Ya están aquí, pues ya los usé varias veces, los lavé y están listos para volverse a usar, ¿no? Todos estos son los que yo hago
Y estos pues son moldes comprados, ¿no? Son moldes de comida con moldes desechables que ocupo bastantes veces hasta que ya no dan más, ¿no? Por acá estos otros, este sí también es un molde de comida como este. Y busco así todos que den que me dé el núcleo que yo quiero, ¿verdad? Vean, este también es uno de los moldes que yo hago. Ya está pues bastante manchado y todo, pero funciona súper bien. Pues aquí está el interior. Y aquí están todos los moldecitos que voy a usar. Y les voy a mostrar qué es lo que hago yo con los moldes. Ya todos estos ya los tengo preparados, obviamente. Pero les voy a mostrar aquí cómo hacer para para saber hasta dónde hay que bajar este molde. Entonces yo solamente lo voy a subir unos 2 centímetros y voy a marcar aquí, ¿sale? Entonces ya aquí tengo una marca que voy a seguir así de esta manera. Esto es una crayola, se puede hacer con un plumón o cualquier cosa que marque. Y vean, ya tenemos ahí una marca, ¿verdad? De esta manera ya nos podemos dar cuenta de hasta dónde vamos a bajar el molde cuando agreguemos la mezcla a este. Y así ya nos va a quedar el fondo que nosotros queramos. Y no nos vamos a pasar, no nos va a quedar muy delgado ni muy grueso. Entonces ya aquí estamos, vamos a empezar a llenar. Ya está bien dura. Y yo me ayudo con esto para sacar las burbujas y sacar todo el aire. Y si no, también nos ayudamos con un pedacito de madera. Y así para sacar todas las burbujas, ¿no? Y aquí nos ayudamos con esta gravita. Ven ahí, aquí tengo mi nivel, pero me hace falta un poquito de mezcla si queremos que llegue hasta arriba. Si vemos que sigue subiendo, le agregamos más grava de esta o arena, lo que pongamos, pues para que nos quede en el nivel, ¿no? Para que se mantenga ahí. Entonces, bueno, aquí ya tenemos la primera. Vamos a dejarla por aquí y vamos a llenar la otra. Estos moldes recuerden que yo los hago con un acrílico muy delgado, ¿no? Está el video en mi canal por si quieren ir a verlo. Y lo que yo recomiendo siempre es que al momento de unir todas estas piezas les pongan bastante cinta adhesiva para que no se filtre el agua por ningún lado, que todo se mantenga en su lugar y quede la pieza bien, ¿sale? Por otra parte, no estoy ocupando nada de aceite en ninguno de los moldes, esto porque no es nada difícil sacar la maceta de este molde, ¿verdad? Ya verán cuando desmolde cómo no se me complica. Pero quiero aclarar que no estoy ocupando nada de aceite, ¿no? Si ustedes lo quieren hacer, es bueno también, sí es bueno ocupar aceite. Yo la verdad prefiero ahorrarme ese paso, ya casi no ocupo aceite. Y menos en estos moldes, que cuando desmoldo lo desarmo todo y sale súper fácil. Entonces bueno, vamos a llenar este.
y ya nos acabamos nuestra primera mezcla, ¿no? Entonces ahora voy a lavar bien esto para seguir haciendo de los demás colores. Entonces, amigos, miren cómo quedan. De verdad que es impresionante la calidad de esta mezcla. No, ustedes van a poder comprobarlo si lo hacen así y ya verán qué bonitas piezas van a tener, ¿sale? Entonces vean, vamos a dejar secar estas aquí, son las primeras, y voy a hacer otras de otros 3, 4 colores a lo mejor, para acabarme esta mezcla, ¿sale? Bueno, amigos, ya se me acabaron los moldes que tenía inicialmente y me sobra un poco de mezcla. Por ahí tenía estos moldes, ya ahorita improvisé. Entonces voy a ocupar estos dos. Quiero hacer estos dos en negro y estos dos en blanco, ¿sale? Para acabarme esta mezcla que tengo. Bueno, amigos, pues ya terminamos. Así fue como quedaron todos los moldes ya llenos. Vean qué bonitos quedaron los colores. Bueno, la verdad a mí me gustan bastante. Salieron 4 colores y salieron unas piezas en blanco. Estas son natural, es decir, no lleva nada de pigmento. Y aquí me sobró un poquito de rosa, lo hice aquí para pues, alguna piececilla ahí que pueda salir. Esta me quedó un poco bajita porque ya fue lo último que me sobró de mezcla. Pero bueno, en general, lo demás salió muy bien. Vean, pues sí, son bastantes. Les recomiendo mucho que siempre dejen secando esto encima de una mesa que esté totalmente a nivel, o del mueble donde la vayan a dejar, que esté bien nivelado, para que todas las piezas queden bien de encima, ¿no? Es decir, que no se vaya de lado, que no queden disparejas, ¿no? Para que no haya que lijar bastante al final. Y pues eso es todo, amigos. Hay que dejar aquí secando 24 horas. Ahorita voy a tapar esto con una lonita para que lleven bien su proceso de fraguado. Y ya vamos a ver cómo queda, ¿no? Entonces vean cómo quedaron todas estas macetitas. Bueno, amigos, pues ahora sí vamos a ver cómo quedaron nuestras piezas. Esto ya es al día siguiente, van aproximadamente unas 20 horas. Yo las dejo tapadas con un plástico para que mantengan un poco la humedad mientras llevan el proceso de fraguado. Entonces ahorita voy a destaparlas y vamos a ver cómo están, ¿verdad? Miren, pues ya están bastante secas. Ya se puede sentir, la verdad ya no se le entierra ni la uña, se escucha ahí que ya están muy duras, ¿no? Todas están pues ya bastante secas, como les decía, van aproximadamente 20 horas de que las hice. Entonces voy a esperar otro ratito para sacarlas del molde y ya pasar a lo siguiente, ¿verdad? Entonces vamos a dejarlas aquí otro ratito y ahorita voy a empezar a desmoldar. Bueno, amigos, entonces ahora sí ya pasaron 24 horas, ya voy a empezar a desmoldar todas estas piezas y después de esto las voy a meter en agua. Entonces les voy a mostrar cómo lo hago. Y bueno, entonces voy a empezar a vaciar toda la piedrita. Estos moldes que yo hago, la verdad son muy fácil de desmoldar, solo es cuestión de quitar un poco la cinta de una esquina. Vean, amigos, cómo sale súper fácil, ¿no? Con estos moldes. ¿Sale? Entonces pues ya está listo, lo dejamos por acá para lavarlo.
Y ya tenemos aquí la primer pieza desmoldada, ¿verdad? Vean qué bonita. Listo. Esto ya está bien duro, muy duro. Y aún falta que lo dejemos en el bajo el agua para que agarre una resistencia aún mayor, ¿no? Y bueno, así nos vamos a ir con todas. Sacamos primero pues los centros. Vean, sale muy fácil. Y esta la verdad que con una o dos piezas que quitemos, pues ya sale. ¿Sale? Entonces aquí tenemos la otra lista. Vamos ahora con una de estas. Vean cómo sale bien fácil. Igual podemos sacarlo más fácil si lo metemos en un bote con agua, pero para mí no es necesario. Vean qué fácil sale. ¿Ya vieron? Y aquí tenemos ya la otra. Vean. Vean qué fácil. Y qué buena pieza. Ahí está. Vean nada más. Bueno amigos, y entonces yo aquí voy a ocupar ahorita voy a ocupar aire. Tengo un compresor y voy a pues ocuparlo para sacar estas piezas que se me complican de repente un poco, ¿no? Hay otro método muy sencillo que si ustedes se les complica algún molde, pueden usarlo. Es calentar un poco de agua y meterla un ratito, sumergir esto en agua caliente y les va a salir también muy fácil. Yo ahorita para rápido y porque pues carpintero, tengo este compresor y puedo usarlo para facilitarme este trabajo, ¿verdad? Entonces pues bueno, voy a mostrarles cómo es, por si ustedes tienen un compresor igual lo puedan utilizar. ¿Ven qué fácil sale? Esta es una de las piezas que les digo que yo le hago un orificio aquí porque se me complica un poco. Le hago un orificio y le pongo cinta adhesiva cada vez que voy a llenar. Ya con eso pues ya el aire sale y la maceta puede salir más fácil, ¿no? Y si no, nos ayudamos con el aire y ahí está. Sale muy fácil, ¿sale? Entonces ahorita vamos con esta. Ahí está. Y bueno, ahí no fue necesario, salió muy fácil. Bueno amigos, ya tengo aquí las macetas totalmente sumergidas. Ya las voy a dejar aquí 24 horas. Esto para que lleven un proceso de curado bueno.
Bueno amigos, ahorita ya voy a empezar a sacar las piezas del agua. Normalmente yo las dejo por un día. En esta ocasión las dejé 4 días, amigos. Y esto fue porque tuve que salir y ya no me dio tiempo a sacarlas. Pero les digo, yo todo el tiempo que he estado haciendo macetas, con un día que las deje me ha funcionado bastante bien. Pero es muy bueno dejarlas más. O sea, si tenemos el tiempo y la posibilidad de dejarlos 5, 6, 7 días si quieren, está perfecto, amigos. Va a ser mucho mejor para que las macetas lleven un proceso de curado más bueno, casi perfecto, ¿no? Bueno, entonces les voy a mostrar cómo están las piezas después de 4 días sumergidas en el agua. Vean la resistencia que tiene. O sea, esta está ya súper dura. Ya es una pieza de excelente calidad. Y pues todas, ¿no? En general. Esta es más gruesa, está más pesada. Pueden darse cuenta de que pues yo las meto todas juntas, ¿no? Todos los colores pues junto. No hay ningún riesgo de que suelten los colores y que se nos vayan a manchar. No, no hay ningún problema por eso. Ninguna suelta el color. Todas tienen su color original. Y se los voy a demostrar con esta, miren. Esta que es blanca y pues así se mantiene, ¿no? No está manchada ni nada. Lo vean. O sea, está blanquita, ¿verdad? Lo único que pueden ver es que suelta como un polvillo blanco. El agua está manchada de blanco. Y eso, yo pienso que es por la marmolina y el cemento blanco que sueltan ese polvillo, ¿verdad? Miren, ¿ya vieron? Sueltan un polvillo blanco. Pero bueno, las piezas están de muy buena calidad. Bueno amigos, miren, les muestro ya aquí están las piezas. Ya las voy a dejar aquí un ratito y ahorita ya voy a empezar a trabajar con ellas. Y entonces les voy a mostrar cómo queda el agua. Miren, después de 4 días, pues así queda el agua bastante blanca de todo lo que sueltan las macetitas. Pero bueno, no es ningún problema. Yo esta agua la ocupo para unas 2 o 3 producciones más. Ya hasta que está muy sucia, entonces sí ya la tiro aquí en mi jardín. Se las echo a los arbolitos o en el pasto, ¿no? No les recomiendo que la pongan en plantas pequeñas o más delicadas porque tal vez se las puede secar, las quema, ¿no? Entonces, lo recomendable es tirarlas así en un espacio abierto. Y también les recomiendo que no la tiren en tuberías, drenajes o coladeras porque pues se puede tapar y va a ser un gran problema. Entonces mejor busquen un espacio abierto para tirarla y listo. Bueno amigos, pues ahora sí vamos con las herramientas que yo ocupo para este tipo de acabado. Y lo que yo normalmente ocupo es este esmeril. Es un esmeril de los más pequeños y lo ocupo con una piedra de estas es una piedra de desbaste. Este es un grano medio. Este les va a ayudar bastante. Ahorita vamos a ver cómo trabaja. También ocupo este que es un portalijas y lo ocupo con este tipo de lijas, ¿verdad? De disco. En diferentes granos, 80, 120, 220, 320. Dependiendo cómo queramos, ¿no? Yo recomiendo utilizar, si no van a ocupar esta piedra, ocupen un grano 60 o 80 primero, como un grano 80. Es decir, si solamente tienen esta, ocupen un grano 80, después metan un 120 como y a lo mejor para acabar pueden meter un 220, 320, ¿sale? Entonces, estas son las herramientas que yo ocupo con el esmeril. Y también les voy a mostrar otra. Esta es una lija rotorbital. Puede funcionar igual que esta. A mí la verdad me gusta más el esmeril porque siento que lo hago más rápido. Aunque pues al tener más potencia es más peligroso y hay que tener mucho más cuidado, ¿verdad? Con esta podemos tener mayor control en la herramienta ya que tiene regulador de velocidades, ¿sale? Entonces aquí podemos empezar lo más despacio y irle graduando y como nosotros nos acomodemos, ¿verdad? Esta ocupa el mismo tipo de lijas que ¿sale? Entonces ya cambiamos nada más la lija y podemos ocupar muy bien esta lijadora. Para los que van empezando, les recomiendo esta. Si ustedes ya tienen experiencia, pues háganlo con el esmeril. Van a ver que es más fácil, pero sí tengan mucho cuidado. Entonces, estas dos son las herramientas eléctricas que voy a ocupar. Vamos a ocupar también que es un portalijas. Este es un portalija que podemos encontrar en tiendas o en ferreterías. Y simplemente es esto, ¿no? Es para poner lija.
y con este doy el acabado de las orillas o cualquier imperfección, con esta me ayudo. Si no podemos conseguir esta, no se preocupen, lo podemos hacer con un pedacito de madera, así que nos acomode en la mano, y le engrapamos simplemente un pedacito de lija. Yo recomiendo un gran 80-60, y ya con este lo podemos ocupar de la misma manera que este. Es bien útil esta herramienta para cualquier cosa, les recomiendo mucho que se la hagan, y bueno, aquí se las dejo, ¿verdad? Vamos a estar ocupando también algún tipo de lijas como esta, que es una lija de agua. También porque pues para las macetitas que son como redondas, estarle dando todo esto por adentro, ¿sale? Entonces cualquier lijita de estas de agua. Entonces, bueno, ya aquí tengo lo que voy a usar de herramientas. Y ahora, amigos, súper importante, la seguridad. Aquí tengo yo este que es para tapar los oídos, que no nos moleste el ruido del esmeril, porque pues es bastante molesto. Entonces nos podemos poner esta o unos tapones de los sencillos. Y también recomiendo mucho una mascarilla como esta, con filtro y todo, o en su defecto un cubrebocas, ¿no? Un cubrebocas bueno, y con eso. Entonces es súper importante la seguridad para este tipo de trabajo, bien importante, amigos. No lo hagan sin estos aditamentos de seguridad, por favor, protéjanse. También bien importante, unos guantes. Yo ocupo este que es de cuero, es bien es bien necesario, porque, y más con el esmeril, porque al estar trabajando con el esmeril se nos puede ir de lado cualquier cosa, y este nos protege bastante, ¿no? También son buenos estos de tela, son más cómodos, pero estos no protegen tanto. Estos los podemos romper con un rozón, se nos pueden romper y ya no nos van a funcionar de la misma manera que este, ¿sale? Entonces les recomiendo un guante de cuero, por lo menos uno, en el que va a estar la mano expuesta, y ya con este pueden estar agarrando su esmeril sin ningún problema. Y bueno, entonces estas son las cosas con las que vamos a trabajar, y voy a empezar para que ustedes vean mi proceso. Entonces voy a empezar con el esmeril y con la piedra de desbaste que ya tiene. Bueno, amigos, entonces lo que yo voy haciendo, que mojo un poco mi pieza, así, mojo un poco mi pieza, y voy a empezar con esta piedra que es la más agresiva y que es con la que voy a ir devastando todo lo de la orilla, todo, hasta dejar hasta que se empiece a notar la piedra. Ahorita no me preocupa que vaya dejando mucha marca, que quede pues que no quede todo liso, ¿no? No importa, no se preocupen por eso. Primero hay que desbastar bastante, una pasada con esta, y ya después con las otras lijas ya vamos a empezar a ir afinando poco a poco, ¿sale? Entonces vamos a empezar con esta, que es la más agresiva, y ya ustedes van a ver cómo es que lo hago. Y bueno, amigos, pues aquí tenemos ya la primera parte. Este es pues ya con la piedra más agresiva. Ya desbastamos. Ya como pudieron ver, le di 2 pasadas. Ya salió toda la piedra que queremos. Ya nada más vamos a usar otro tipo de lija para dar el acabado final, ¿sale? Entonces vamos a cambiar la lija
Hay que desconectar el esmeril por cualquier situación que pueda pasar. Y aflojamos. ¿Sale? Es la piedrita. Y ponemos nuestro portalija. Entonces ahí voy a ocupar, miren, ahorita ya me quedó bastante fino a mí. Yo voy a ocupar una 120 y con eso ya le voy a dar todo el acabado final, porque ya tiene un bastante buen pulido. Entonces no tiene tanto, no está tan borduda ni nada de eso. Entonces ya nada más con la fina le voy a dar el acabado. Bueno amigos, entonces como se pudieron dar cuenta, ya metí otros 2 granos de lija, metí lo que es el 120 y metí la que es 320 para ya el fino, ¿no? Esto ya nada más es para darle una pulida al final y vean ya qué linda quedó amigos. Ya salió toda la piedrita, ya está bien lisita, ya está bien lisa, vamos a esperar a que seque para ver cómo queda. Y bueno, pues esta pieza ya casi está lista, ya ahorita vamos a darle aquí todos los bornes, a lijar y ya al final a todas le voy a hacer el orificio en el fondo para el drenaje, ¿sale? Entonces ahorita voy a dar el acabado aquí de las orillas. Entonces con esta vamos a dar este tipo de acabado. ¿Vale? Si no tienen esta, háganse una. Es totalmente lo mismo. Y esta nos va a dejar un acabado bien finito en la orilla, nada de filo y se va a ver muy bien. Ahí está. Entonces aquí adentro es un poco más complicado con eso, entonces nos ayudamos con una de estas. Y así simplemente amigos, ya no tenemos nada de filos. Vean. Y aquí tenemos esta increíble pieza terminada amigos. Vean. Vean qué bonita. Ya la tenemos lista, es la primera. Vamos con las demás. Ahorita les voy a mostrar cómo se puede hacer con la lijadora. Y pues vamos con eso, ¿sale? Pero vean, qué hermosa pieza. Obsérvenla. Vean, qué linda. Bueno, entonces vamos con la otra pieza. Esta vez la voy a hacer con la lijadora. Voy a empezar con el 80, que es más agresivo. Pueden ocupar un grano 60 también. Aquí se zafó mi lija. Esto no tiene nada que ver, ¿no? Esto es porque yo tengo sucia
el portalijas. Ya necesito limpiar o cambiarle el velcro. Y bueno, pero de todos modos es más, se pudieron dar cuenta que le di 3 pasadas con esta. Y vean lo único que pudimos lograr. O sea, sí sale, pero muy lento, ¿no? Entonces yo prefiero hacerlo con el esmeril, pues por la rapidez y todo eso, ¿no? Ya que tengo la práctica, yo lo hago mejor con el esmeril. Ustedes pueden hacerlo perfectamente con esto. Cómprense una lija más agresiva, de grano esmeril, grano 40, grano 50, no sé, algo más agresivo, para sacar más rápido en la primera, y ya después ya pueden ocupar la 120 y la 320, como lo hice anteriormente con el esmeril. Pero bueno, entonces yo ahorita ya no voy a ocupar la lijadora, ya les mostré cómo se hace y cómo funciona. Entonces yo ahorita, para rapidez, lo voy a terminar todo con el esmeril, y para que vean la diferencia, ¿no? Bueno amigos, miren, ya quedó aquí esta pieza. Entonces ahorita ya voy a empezar a meter la otra lija, la del grano 120, y para ir ya finalizando bien todo esto, ¿no? Eh, Bueno amigos, y entonces ya aquí tenemos esta otra pieza. Podemos ocupar infinidad de granos de lija, de piedra, depende del acabado que le queramos dar, ¿no? Como se podrán dar cuenta, pues sí es muchísimo trabajo. Ya lo dejo a su consideración de ustedes, lo que quieran ocupar. Ustedes decidirán si se puede hacer o no a mano. La verdad yo no lo recomiendo, es muchísimo trabajo, es muy cansado. De que se puede, sí se puede. Les voy a dar un consejo si lo quieren hacer a mano. Enseguida de que saquen ustedes sus macetas del molde, no las pongan en agua, no las curen. Entonces lijen así como las sacan del molde, o sea, después de desmoldar, enseguida, este, lijen y empiecen a sacar toda la piedrita, ¿no? Empiecen a lijar con la mano. Si es que lo quieren hacer con una lija, igual, empiecen con un grano grueso, lijen, empiecen a lijar todo y a que salga, ¿no? La piedra. ¿Por qué antes de curarlas? Porque una vez que las curemos, independientemente de que la dejemos 1, 3 o 5 días, van a estar ya muy duras nuestras piezas. Entonces eso va a complicar bastante el pulido a mano. Yo la verdad que las curo primero porque me gusta pulirlas ya que están bien duras, porque eso me deja tener un acabado así de liso. Ustedes se van a dar cuenta si lo hacen con la mano y empiezan a lijar enseguida de que las desmoldan. Les digo, va a salir la piedra y todo, pero va a quedar como rasposita. ¿Por qué? Porque el cemento todavía está fresco. El cemento todavía está fresco. Entonces al momento de lijar, vamos quitando de más. Entonces queda como con relieve todos estos puntitos, ¿no? Aquí no. Aquí está totalmente lisa la pieza, amigos. Eso es lo que me gusta. Por eso es que yo pulo después del curado. Pero bueno, como les digo, yo aquí les dejo las opciones. Háganlo como ustedes crean. Elijan su mejor opción. Entonces, pues bueno, aquí les dejo esta pieza. Ahorita voy a quitar aquí todos los bordes.
Y bueno amigos, así es como queda esta hermosa pieza. Una de mis favoritas sin duda, este color, muy elegante, súper elegante. Y vean, qué bonita se ve, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Les gusta o no? Entonces bueno, pues yo aquí les dejo las opciones, háganlo como ustedes crean, como ustedes crean que se les va a facilitar más. Ya les digo, si lo quieren hacer a mano, van a trabajar mucho, pero se puede hacer. No van a alcanzar este acabado nunca, con la mano nunca van a llegar a esto. No es por desanimarlos, les quiero decir realmente la verdad. Este acabado solo lo vamos a lograr con alguna máquina, ya sea con el esmeril o con la lijadora. ¿Sale? Entonces pues bueno, yo aquí les dejo las opciones y vean qué hermosa pieza. ¿Sale? Entonces aquí ya les dejo esta otra pieza terminada, esta geométrica. Miren qué linda. Nada más hay que darle el acabado aquí. Pues bueno amigos, y aquí tengo estas tres piezas terminadas. Ya vieron ustedes la técnica que ocupé para llegar a este acabado. Y aquí les dejo las opciones. Yo la verdad lo más recomendable es el esmeril y ocupar esta piedra y lijas, ¿no? Lijas de diferentes granos. Si ustedes no quieren ocupar el esmeril porque les da miedo o no se les facilita, pues ocupen una lijadora, empiecen con esta, también va a ser buena, empiecen con esa, poco a poquito vayanlo haciendo, vayan calculando, vayan viendo cómo les funciona y ya ustedes van a ir perfeccionando su técnica. Estén haciendo sus pruebas, van a ver que se van a divertir bastante, les va a gustar muchísimo, van a terminar cansadísimos, eso sí se los garantizo, es pesadísimo amigos este trabajo, pero pues vale la pena, ¿no? Vale mucho la pena. Entonces pues bueno, aquí les dejo esto, vamos con lo demás para ya terminar, ¿no?
Aquí voy a dar el acabado, amigos, con una lija de grano 120 y al final voy a meter una más fina de 220. Ustedes pueden ocupar una 320 o una 500 para dar el pulido final y va a quedar muy bien, les va a quedar muy lisita y brillosa. Bueno amigos, voy a mostrarles cómo hago los orificios de drenaje para las macetitas. Y yo lo hago con un taladro y una broca de concreto. Y me ayudo con una tablita solamente para no dañar la parte de abajo, en donde tengo apoyada mi maceta. Y empezamos, ¿no? Y bueno amigos, pues ya aquí tengo todas las macetitas con los orificios para el drenaje. Vean, pues todas casi se descarapelan así del centro, ¿no? De donde entra la broca. Vean cómo pues se lleva un poco la parte de adentro. Pero como pueden ver están completas, ninguna se me rompió. Y pues solo es eso, ¿no? Y bueno, siempre que hagamos los orificios con la broca de concreto, pues va a pasar eso, ¿no? Eh, Vamos a lijar muy bien todos los bordes de las macetitas. Vamos a quitar cualquier filo e imperfección que tengan y de esta manera dejar una maceta de muy buena calidad. entonces, ahorita nada más les voy a dar una enjuagada a todas, ya con agua limpia y ya para dejarla secando. Esta es agua totalmente limpia y pues ya nada más es para darles una enjuagada y que por si se les quedó algo de polvo o así, ya pues quitárselos, ¿no? Este paso es totalmente opcional, yo lo hago porque pues ya para dejar totalmente listas mis macetas, ¿verdad? Pero bueno, como les digo es opcional. Ahorita ya solamente con la mano les voy a dar una enjuagada así, ¿no? Como les digo es ya nada más para quitar el polvo y todo lo que se lo pudiera quedar. Y ya quede bastante limpia nuestra macetita. Y bueno amigos, pues ya aquí tengo las macetas. Ya las voy a dejar secando aquí. Ya mañana les voy a poner un poquito de sellador por dentro y dejarlas secar 1 o 2 días más para que estén listas ya para la plantita, ¿sale? Bueno amigos, vamos con el siguiente paso y totalmente opcional. Esto la verdad que yo no lo creo tan necesario. En estas piezas casi nunca lo hago, no las sello por dentro. Yo tengo bastantes piezas con plantita dentro y de verdad que las riego y todo y parece como si estuvieran recién hechas. No genera nada de salitre, ni se manchan por fuera, ni nada. Entonces, bueno, les voy a dejar esto, es totalmente opcional, como les digo, pero les voy a enseñar cómo lo hago y qué es lo que ocupo por si ustedes lo quieren hacer. Bueno, yo ocupo que aquí dice aditivo líquido promotor de adherencia para concretos y morteros. Este me gusta bastante, ya que para la parte de adentro queda bien sellada. Este también es bastante bueno para agregar a la mezcla y lo ocupo de la misma manera que el aditivo acrílico.
Entonces, bueno, este es el que voy a ocupar para la parte de adentro y ahorita ya les voy a mostrar cómo lo hago. Y para la parte de afuera, todo el exterior, ocupo este, que es un intensificador de color y es un sellador de silicón. Eh, Hay bastantes marcas de esto. Ustedes solo pregunten por algún sellador para concreto. La especificación que tiene es que nos va a dejar un aspecto como húmedo. Solamente va a resaltar un poquito el color. Me gusta bastante este porque no deja como tal una capa. O sea, no lo deja tan brilloso. No lo deja nada más como un poquito el tonito alto, pero se siente la textura natural y se ve así como si no tuviera nada. Entonces, para estas piezas en específico y las de color, yo ocupo este tipo de líquido. Entonces, ahorita les voy a enseñar cómo es que se usa. Bueno, entonces primero les voy a enseñar cómo sello el interior y les voy a mostrar cómo viene. Miren, viene bastante grueso. Esto parece como resistol, cola de carpintero. Y la revuelvo con un poco de agua, pues para hacer más líquido. Lo revuelvo así bastante bien. Entre más grueso nos quede, pues mucho mejor, porque nos va a proteger más, ¿verdad? Y bueno, ya que está así, ya podemos empezar a aplicar nuestro sellador por dentro. Miren. Aquí donde está eso que se nos descarapeló, como les decía, hay que aplicar bastante y así todo en general sale. Aplicamos bastante. No importa si nos pasamos, este queda pues transparente cuando seca, queda un poco brilloso y también lo podemos ocupar para la parte de afuera si es que no queremos ocupar el otro. Lo que pasa que este nos lo deja un poquito más brilloso y a mí la verdad no me gusta. A mí sí me gusta que tengan la apariencia totalmente natural, entonces es por eso que ocupo el otro. Pero también este se puede ocupar para la parte de afuera si ustedes lo quieren. Y prueben, ¿no? Cómo les gusta más. Entonces, bueno, vamos a ir dejando por acá estas. Y así simplemente, pues, pintar bien, ¿no? Por la parte de adentro. Y así, amigos. Eso va a dejar una capita cuando seque bastante buena. Pues esto es como, es un plastificante, ¿verdad? Entonces va a dejar una capa bastante buena que no va a dejar que se nos filtre el agua y proteger más la maceta, ¿no? Que les digo, yo en este caso no lo creo tan necesario, pero bueno, ya se los dejo a su consideración. Este yo ya lo tengo abierto porque pues ya lo ocupé. Y este viene así, es como un líquido. Este ya viene listo para usarse. Ya no hay que rebajar ni nada. Entonces solamente agarramos nuestra brocha. Y empezamos a pintar. Este es muy bueno. Este a mí me gusta bastante. Y hay muchas marcas. O sea, no se preocupen por la marca de que digan, ay, es que yo estoy en otro país, no encuentro esa marca. Les digo, amigos, no se estresen por eso, no se preocupen. Eh, Solamente pues pregunten, ¿no? Al experto, al que les atienda en la tienda, pregúntenle, oye, quiero un sellador intensificador de color para concreto y un sellador para concreto, X, lo que ustedes estén buscando, y ellos sabrán qué recomendarles. Entonces vean. Wow. Este queda bien bonito, es como, siento así como si fuera un aceitito, ¿no? Se siente así la textura como un aceite, y ya que seca, queda bastante bien. Entonces vean cómo queda. Vamos a ir dejándolas por aquí.
Miren cómo se nota enseguida, ¿no? El cambio. Y la verdad que esto ayuda bastante. ¿Saben por qué? Porque la piedrita de mármol es una piedra que pues es brillosita, ¿no? Pero al pulirla tiende a ponerse opaca. Entonces, ya con esto le podemos dar esa... ya con esto podemos ayudar a la piedrita a que pues tenga su tono un poquito natural, ¿no? A que brille un poquito y y ayuda bastante. Entonces, vean cómo queda. Quedan muy bonitas, como les digo. Me gusta bastante porque no nos deja como una capa así como tal. No se ve grueso, no se ve tan brillante. Vean la diferencia entre estas dos. Y así es como queda. ¿Sale? Vamos a pintar ahorita esta rosita. Entonces, sellador por dentro. Así bastante bien mojadito. Y así. Vean qué bonita queda y ahorita que seque, mejor. ¿Sale? Vamos a ver esta blanca. Este sí es bueno, este sí la verdad sí lo recomiendo bastante que le pongan este intensificador de color, porque vean, deja la pieza más, o sea, se nota, ¿no? Vean la diferencia, esta, vean la diferencia, o sea, sí se nota un poquito más, viva esta, ¿no? Esta se nota como más opaca, entonces bueno, y seca bastante rápido, esto ya está seco, y vean qué bonita se ve. Entonces, pues bueno, aquí les dejo yo las opciones, amigos. Les repito, este es un aditivo para concreto. Este sirve para agregar en la mezcla y lo podemos ocupar para sellar en la parte interior y también la parte exterior si quieren, con este mismo. Pero yo recomiendo bastante que es un intensificador de color. Es muy bueno, quedan muy bonitas. Y consíganlo con ese nombre, intensificador de color para concreto o piedras naturales. Y la marca no se preocupen, la que ustedes puedan conseguir. Pues bueno amigos, ya que tenemos todas las piezas terminadas, vean qué lindas quedaron estas macetitas en verdad. Yo las dejo secando por lo menos un día después de aplicar el sellador. Esto no es necesario, pues el sellador seca en 1 o 2 horas, está bastante seco como para ya meter la plantita. Pero pues yo sin prisa las dejo siempre un día y ya al día siguiente ya le meto plantitas si es que las voy a ocupar así. Y si no, pues las dejo así hasta que ya las ocupo y no tengo problema, ¿no? No les voy a echar mentiras, es muchísimo trabajo, es muy cansado, es un proceso muy largo para llegar a esto, pero vean amigos, díganme si no vale la pena. O sea, vean estas piezas. Ya cuando ves un acabado así, que era lo que imaginabas, o mejor aún, y ves esto y dices, wow, o sea, vale la pena todo trabajo, todo esfuerzo, eso es el pago, esa es la recompensa a todo el trabajo, se te olvida todo el cansancio
y pues es la recompensa, amigos. Yo la verdad que cada que hago estas piezas me enamoro de cada una de estas piezas. Siempre trato de irla perfeccionando más, cada vez trato de dar más para mejorar las piezas, cada producción, y siempre me enamoro de las piezas, ¿no? O sea, yo, a pesar de que tengo algunas de ellas en mi colección personal de plantas, me cuesta bastante desprenderme de cada una de las piezas. En verdad que todas son diferentes, nunca te va a quedar una pieza igual. Eso es lo bonito, el proceso, ¿verdad? Sé que ustedes van a llegar a lograr esto y mejor, lo sé. Quiero que lo hagan, quiero que lo mejoren, quiero que lo perfeccionen. Si alguno de ustedes tiene algún consejo para poder mejorar mi técnica, bienvenido sea. Agradecería bastante un comentario abierto en el video, para que toda la gente pueda aprender, para que todos aprendamos juntos y mejorar, ¿verdad? También me encantaría recibir mensajes, recibir sus fotos, recibir sus trabajos por Instagram. Ya saben que me pueden escribir todo el tiempo, yo les contesto. Y pues eso me va a hacer muy feliz, ¿verdad? También me gustaría mucho que se suscribieran a mi canal, porque de esta manera me van a estar apoyando bastante para seguir creando contenido como este. Con este video pues ya tenemos un paquete de 3 cursos completos, amigos, de macetas de concreto en diferentes acabados. Creo que después de esto ustedes ya pueden hacer cualquier tipo de cosa en cualquier acabado. Esto lo quise hacer así. Quiero que estos 3 videos sean como la base para todo lo que viene. Se vienen cosas increíbles, amigos, de verdad. Esto solamente es el inicio, en verdad. Se vienen cosas muy muy buenas y espero que no se las pierdan. Entonces pues bueno, amigos, aquí les dejo yo mi aporte. Les dejo estas increíbles y maravillosas piezas. Wow. Aquí les dejo todas las herramientas para que ustedes puedan llegar a hacer esto. Creo que es una información muy valiosa, amigos, no me van a dejar mentir. Me da una gran alegría saber cuánta gente me va a ver y que está esperando con ansia este video. Entonces bueno, wow, me enamoro de mis piezas, y es increíble, ¿no? Ofrecerles esto, es increíble ofrecerles esto. Miren, amigos, esta pieza, qué increíble está. Díganme si no es cierto. Vean nada más qué bonita. Y no se necesita mucho. O sea, sí son materiales complicados de conseguir hasta cierto punto, pero para lo que se puede lograr, todo vale la pena. Esta es una prueba de lo que se puede lograr hacer cuando unimos la mente, la fuerza y el corazón. Vean, amigos, me encanta. Yo me enamoro de cada pieza que hago y quisiera quedármelas todas. Pero también me pone muy contento saber que estas piezas están llegando a muchos lugares y hago feliz a bastantes personas. Quiero pensar y saber que muchos de ustedes las van a hacer gracias a mi video, y eso es mi mayor recompensa. Gracias, amigos, por todo, y los veo aquí para un nuevo video. No olvides suscribirte, recuerda que de esta manera me estarás apoyando para seguir creando más contenido como este para ti. También recuerda activar la campanita de notificaciones para que cada que suba un video YouTube te avise.